Es un estudio que ha salido publicado creo que en Nature, Gastón me corregirá ahora si no, de una serie de investigadores. DZ Dong es el investigador principal del Instituto Tecnológico de California, y hay otros investigadores de Japón y de Israel, en el que, bueno, dicen que observan un fenómeno bastante curioso, bastante interesante. Ahora les digo por qué dudo al decir dicen que observan, porque esto es bastante indirecto todo, pero bueno, el escenario que ellos plantean, que es compatible con las observaciones que tienen, además usando también observaciones de archivo, es que se ha producido una fusión dentro de una estrella que ha absorbido un agujero negro, se ha fusionado con el núcleo de la estrella y eso ha dado lugar a una supernova. O sea, que una estrella se ha tragado un agujero negro y la indigestión le ha hecho explotar. Pero claro, esto no se ha observado así tal cual, ¿no? Cuando se dice esto parece que tenemos ahí un vídeo en el que se ve la estrella tragándose el agujero negro y demás, sino que esto es una conclusión de una serie de observaciones que son compatibles con ese escenario, ¿no? ¿Quieres contarnos un poco, Gastón, qué es lo que han observado y cómo llegan a esta conclusión? Sí, es un paper que, si no recuerdo mal, salió en Science, un paper de Dillon Dong. Y sí, es tal como decís. Está muy bien la aclaración que hiciste porque acá hay muchas observaciones y no observaciones, ahora voy a aclarar por qué, observaciones y no observaciones que concurren, digamos, ¿no? Y hay como dos formas en las que en ciencia uno tiene varias observaciones a la vez. A veces porque ayudan mutuamente, es decir, uno ve un fenómeno y luego busca otro fenómeno que esté en concurrencia. Un ejemplo más claro que tenemos es el de agosto del 2017, cuando se observó la onda gravitacional de la colisión de dos estrellas de neutrones y luego se observó la contraparte electromagnética. En ese caso, dos observaciones de naturaleza distinta vienen a corroborar, o si se quiere, no estrictamente hablando corroborar, pero uno a apoyar la observación del otro. Este tipo de observaciones concurrentes no es de ese estilo, es decir, acá no es que una observación viene a comprobar la otra o a darle soporte a la otra idea, sino que con diferentes observaciones de diferentes fenómenos uno va reconstruyendo toda una genealogía de un proceso bastante abstruso, es decir, no son observaciones de distinta naturaleza sobre el mismo fenómeno, sino diferentes observaciones de diferentes fenómenos que me permiten reconstruir una historia de este proceso que ocurrió. La idea es, como explicaste, primero la historia es la siguiente. Mirando observaciones de archivos, es decir, un estudiante de Caltech se puso a buscar en los archivos, porque ¿qué ocurre? La cantidad de datos es inmanejable. Es imposible observarlos todos, por eso hay tanto esmero en hacer sistemas de Big Data para poder analizar la información que sale en observaciones astronómicas o también en física de partículas. Pero bueno, que esta persona, a veces uno buscando en archivos se encuentra con eventos curiosos, ¿no? Como señales curiosas. Acá había un evento de radio muy luminoso, un evento, un transient, digamos, algo que dura un tiempo nada más, que es muy luminoso, un episodio que este estudiante lo que hizo fue mirar el Very Large, ¿cómo es el nombre que lo tengo? Es Very Large, Very Large Array, ¿no? Array Sky Survey, miró y ahí encontró un evento muy luminoso en radio. ¿Qué ocurre? Ese es que el Very Large Array, perdona, el VLA, creo que es esta red de radiotelescopios muy icónica que está, si no recuerdo mal, no sé si ahora en Arizona o Nuevo México, que solía aparecer mucho en las películas, ahora ya no tanto porque hay otras infraestructuras más importantes, ¿no? Como ALMA y demás, pero si recuerdan, por ejemplo, en 2010, que hay una secuencia inicial en la que el protagonista, el doctor Floyd, recibe la visita de su equivalente soviético, que lo va a buscar porque él está trabajando ahí en un radiotelescopio. Ese es el VLA, es uno de estas instalaciones importantes de la ciencia que eran muy icónicas en los años 80, ¿no? Y tiene esto un survey, o sea, un cartografiado de todo el cielo observado en radio, que está en archivo y que cualquiera puede acceder y mirar las observaciones que tiene. Claro, y tiene como varios registros, es decir,
hubo varios registros. Este estudiante, creo que era un estudiante o un investigador joven, estaba revisando los datos que estaban desde septiembre del 2017 hasta febrero del 2018, y ahí encontró ese evento. Entonces, ¿qué hizo? Fue a mirar, por eso digo que en esto están involucrados observaciones y no observaciones. Fue y buscó en otro catálogo de la misma naturaleza, el mismo lugar, de hecho, observaciones de un registro desde 1994 hasta el 2005. Esos son 11 años y encontró que ahí no estaba esta observación, esta señal. O sea que eso más o menos da lugar a la idea, bueno, esto fuera lo que fuere, ocurrió entre 2005 y 2018. Entonces la idea era que, por otro lado, concurrían en la misma no en la misma observación, sino también se había visto alrededor de 2014, justamente 2014, pensemos que en el medio de este bache de tiempo, se había observado una emisión en X, rayos X, una radiación totalmente distinta. Estamos hablando de una señal muy luminosa, un transient muy luminoso en radio. Ahora, otras observaciones habían observado en el monitor All Sky X-Ray Image, o sea, una observación en rayos X que está en la estación espacial, entiendo, observaba un evento más o menos compatible con la misma región del cielo. Eso es más o menos a unos 5 por 10 a la 8 años luz, o sea, 100 millones de años luz, más o menos, ¿no? Había una señal, entonces, bueno, había una observación en X y una observación en radio, ¿no? Entonces, la idea era cómo construir una historia. Aparte, había otras observaciones también que venían de Hawái, pero no voy a ahondar en detalles sobre las observaciones, pero la cuestión es que con diferentes observaciones se intentó reconstruir una posible historia de qué había sido el evento que había ocurrido. Y la idea, el evento el proceso al que se llega es el siguiente. Vamos a ver que es bastante complicado y por eso la nota de cautela de Héctor, ¿no? Hay que reconstruir toda esta historia. Es como uno toma 3 episodios y de repente escribe una novela atrás de esto. Bueno, el punto es que no muchas novelas son compatibles con estos 3 episodios. Entonces, uno tiene que imaginarse esto. Entonces, ¿cuál es qué es lo que se cree que ocurrió, ¿no? Lo que se cree que ocurrió es un sistema binario, es decir, 2 estrellas, como algo muy común. A veces hay sistema binario de 2 agujeros negros, un agujero negro y una estrella de neutrones, un agujero negro y una gigante azul, hay un montón o 2 estrellas. En este caso se trataba de un agujero negro y una estrella que ya estaba bastante añosa, es decir, había quemado en su interior, prácticamente no tenía hidrógeno. Sí lo tenía afuera, pero en su interior ya estaba quemando helio, una estrella bastante madura, digamos, y un agujero negro que estaba orbitando junto a ella. El agujero negro va tomando material de su compañera. Primero cabe decir que el agujero negro se convirtió en agujero negro previamente, a partir de otra explosión de supernova. O sea que al principio eran 2 estrellas, uno se convirtió en un agujero negro. Cuando se convirtió en un agujero negro, ya estaba bastante cerca de su compañera. Estaban orbitando en torno a la otra, pero ya muy cerca una de la otra. Entonces, le había robado, y es en un proceso que puede durar cientos de años, le había robado material y había generado se había envuelto al par, o sea, ella misma y su compañera se había envuelto en una nube de forma toroidal de polvo, y cuando lo que ocurre es lo siguiente: la estrella que estaba quemando hidrógeno aumenta mucho su temperatura y empieza estaba quemando helio, ya se había quedado en su interior sin hidrógeno, empieza a calentar y a quemar el hidrógeno que está en su superficie. En su interior casi no tenía hidrógeno, pero sí en su superficie empieza a quemarlo, aumenta mucho la temperatura, eso hace que la estrella se expanda. Pero ¿qué pasa? Cuando se expande, el agujero negro que orbitaba junto a ella empieza a quedar adentro de esta atmósfera estelar. Entonces empieza una espiral, empieza a entorpecer su andar y empieza a espiralar y meterse adentro de la estrella. Cuando se mete adentro de la estrella, en un momento, empieza a acretar materia de la estrella. Es como que como un troyano, se metió adentro de la estrella y empieza a acretar materia y genera un disco de acreción adentro de la estrella. Se metió adentro de ella. Ahora, eso lo que genera, eso dispara una supernova que la estrella que implosiona no iba a implosionar per se, si no fuera porque se le metió el agujero negro adentro. En ese sentido, por eso van a ver que muchas noticias aparece como una explosión de supernova prematura, porque es disparada, es promovida por la intromisión de su compañero, que es un agujero negro, adentro de ella. Empieza a acretar, eso genera un colapso gravitacional y generaría ese rayo X que se observó
en 2014. Ahora, ¿qué ocurre? Todo lo que pasa con el agujero negro, un agujero negro solo, acá está pasando dentro de la estrella. Hay un disco de acreción, está la generación de jets, esos jets salen disparados, y luego de un tiempo bastante prolongado, porque eso estamos hablando de distancias estelares, esos jets golpean, colisionan con ese gran halo toroidal de polvo que la dinámica primera del sistema binario había generado alrededor de ellos. Entonces, ese jet de partículas, cuando colisionan con la nube de polvo que había quedado afuera, eso generaría, por radiación de sincrotrón, la radiación en radiofrecuencias que observamos. O sea, la radiación en X viene de la dinámica del agujero negro, disco de acreción y colapso que ocurre adentro de la estrella, eso genera una supernova, explota, salen dos jets debido a la acreción. Estos jets lo que hacen es impactar en el disco de polvo que los envolve, ese toro de polvo los envolvía, y eso genera por radiación. Las partículas cargadas, cuando se aceleran o desaceleran, generan radiación, y esa es la radiación en radio que uno observaba. Entonces, con las subsecuentes observaciones, primero en radiofrecuencia, luego en rayos X, reconstruyeron esta historia, pero como vemos es una historia muy abstrusa, y la forma en la que uno llega a que esto es lo que tuvo que haber pasado es porque no se imagina otro proceso compatible con esto, o al menos este es el más natural o más privilegiado estadísticamente de los procesos que pudieron haber ocurrido, pero no es que esto se observó directamente tal como vos explicás. Tengo dos apuntes. Uno, una matización sobre lo que dije antes de que el VLA es esta instalación de radiotelescopios que aparece en la película 2010, Odisea 2, y efectivamente es cierto, pero quizás me traicionó el subconsciente de que siempre estoy dando la vara con esta película y dejé de lado la de Contact, que es mucho más conocida, que ahí también aparece, y de hecho creo que está en el cartel, en la portada de la película, que aparece los radiotelescopios del VLA. Y un poco más en serio sobre este trabajo, creo que sería muy interesante hacer estudios que creo que aquí no lo hacen, pero no estoy seguro porque solo lo miré por encima, hacer estudios sobre la probabilidad de que observáramos un evento de este tipo, porque podemos hacernos una idea de las poblaciones de sistemas binarios de estrellas con suficiente masa. O sea, esto tienen que ser estrellas masivas, bastante más masivas que el Sol. Tienen que estar en un sistema binario, de manera que una de ellas evoluciona más rápido, como contaba Gastón, una de ellas va evolucionando más rápido, va tomando masa de su compañera, porque la que evoluciona más rápido es porque es más masiva, toma masa de la compañera, acaba explotando como supernova, deja el agujero negro, y luego el agujero negro interactúa con esa otra estrella que queda, le roba material a la estrella que queda y va metiéndose dentro, va entrando, ¿no?, como un parásito, va en esa espiral, según se va metiendo cada vez más, por rozamiento, va cayendo cada vez más hacia adentro en una espiral, ¿no? Entonces se necesita necesitas tener de partida un sistema binario con dos estrellas muy masivas, que eso podemos estimar, por lo menos supongo que en nuestra galaxia lo tenemos bastante bien conocido, en otras galaxias pues a lo mejor habrá que extrapolar un poco en función de la edad de la galaxia, la metalicidad, pero bueno, todas esas cosas hay estimaciones que no sé cuánto de realistas serán. Y a partir de ahí te puedes hacer una idea de con cuánta frecuencia deben ocurrir estos fenómenos y ver si es plausible que en, no sé, los años de observaciones que haya durado el survey hayamos podido pillar alguna, ¿no? Porque si la respuesta es que no, puede ser o que realmente ese no era el escenario y hay que pensar otra cosa, o bien que algunos de estos datos no los conocemos tan bien como pensábamos y está equivocado. O estas extrapolaciones a diferentes metalicidades, diferentes edades de galaxias del número de sistemas binarios con esta masa, pues a lo mejor habría que revisarlo, ¿no? O sea, que ese tipo de cosas yo creo que sería interesante. Creo que ellos no lo han hecho aquí, pero podría ser un buen estudio complementario a este trabajo. Sí, de hecho se ha publicado un artículo recientemente proponiendo la posibilidad de que sea una estrella de neutrones en lugar de un agujero negro el que ha inducido la explosión de la segunda supernova, ¿no? Sí, de hecho, perdón, en ese sentido debía haberlo dicho. En realidad uno sabe que el otro es un objeto compacto. Podría ser también una estrella de neutrones, claro. Sí, porque aquí no dicen explícitamente que sea un agujero negro, ¿no? Ahora que lo miro. Es que es muy difícil distinguir una dinámica así con los datos esos, de cuál de los dos se trata. Sí, habla de merger, o sea, una fusión, y en el texto principal, al principio, en el primer párrafo, dice
un objeto compacto, entre paréntesis, estrella de neutrones o agujero negro. O sea, en el artículo ellos no hacen distinción. Pero es verdad que luego toda la nota de prensa que hemos visto habla de una estrella que se traga un agujero negro, ¿no? Supongo que es porque es lo más, como dice Andrés Asensio, es el láser de Occam, ¿no? La explicación más molona. La explicación más molona es la correcta.